Estimados hermanos y amigos, la palabra de Dios nos llama como cristianos, como hijos de Dios, nos llama a vivir vidas espiritualmente fructíferas, ¿verdad? Y es su deseo, es el plan de Dios, a que vivamos esas vidas fructíferas. Y por eso el Señor nos llama cada día más a predicarnos el Evangelio y saber que solo esa restauración espiritual, solo esa renovación espiritual, estimados hermanos, se da en relación a la palabra de Dios y también, estimados hermanos, al confesar nuestros pecados delante de Dios. Una verdadera restauración espiritual se da en relación cuando venimos y confesamos nuestros pecados ante Dios y nos apartamos con dolor y arrepentimiento por el pecado que hemos cometido. Recordándoles un poquito acerca de la historia del pueblo de Israel, específicamente del reino del sur de Judá. Se nos recuerda, hermanos, que en días de Nehemías el templo que había sido destruido ahora había sido construido y Dios había despertado el espíritu de Zorobabel, que era gobernador, y se había construido ese templo. No solamente el templo se había construido, sino también las murallas de la ciudad que habían estado destruidas se habían levantado. Pero ahora faltaba, estimados hermanos, que el pueblo fuera edificado, que el pueblo fuera restaurado espiritualmente hablando. Los hijos de Israel habían caído en idolatría, los hijos de Israel habían caído en múltiples pecados, entre ellos se habían emparentado con mujeres que el Señor les había ordenado que no se emparentaran, que no tuvieran comunión con mujeres, y obviamente de las mujeres del pueblo de Dios también, que no tuvieran relación, que no tuvieran intimidad con hombres que no eran del pueblo de Dios. Ahora, estimados hermanos, estas prácticas pecaminosas implicaban entonces abandonar a Dios como el soberano Dios, como el suficiente Dios que les había dicho que no hicieran tales cosas. Era no confiar en Dios como ese Rey soberano que les había llamado para guiarles y bendecirles de una manera integral. Ahora, eso también implicaba abandonar la identidad que tenían como pueblo de Dios. Dios les había llamado pueblo santo. Dios les había llamado pueblo adquirido por Dios. Ellos eran el pueblo del pacto. Ellos eran el pueblo de Dios. Sin embargo, estimados hermanos, vemos que el pueblo de Dios cae en esta miseria. Es en este contexto, hermanos, que vemos que el pueblo está en necesidad de una restauración espiritual. Y esta restauración inicia al traer de regreso la palabra de Dios. La palabra de Dios que necesitaba ser oída, ser enseñada, ser explicada, ser aplicada a los corazones de estas personas, de tal manera que ellos pudieran ver la gran necesidad en la que ellos se encontraban, sus pecados, y de esta manera venir en arrepentimiento al Señor. Así que la palabra de Dios en días de Nehemías fue leída, fue explicada y fue aplicada a los oyentes. Por la obra de Dios, la gente escuchó atentamente la palabra de Dios. El pueblo tuvo una actitud de reverencia, se levantó, estuvo de pie por 6 horas escuchando la palabra de Dios. La gente lloraba de gozo, pero no solamente de gozo, sino también lloraba de tristeza porque ellos habían fallado a Dios. Para muchos de los que estaban ahí ese día, era la primera vez que ellos escuchaban la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios fue leída, ellos recibieron la palabra de Dios, ellos entendieron las escrituras y comenzaron ahora a aplicar la palabra de Dios. Pero seguido a esta obra de restauración que se dio por medio de la proclamación de la palabra de Dios, esto es continuado por medio de la humillación y por medio de la confesión de pecados de parte del pueblo de Dios.
Así que, hermanos, si pensamos cuáles serían los pasos, si pudiéramos pensar de alguna manera, ¿qué sería lo primero que yo debo de hacer para que haya una restauración espiritual? Para que ocurra algo, obviamente Dios toma la iniciativa, pero lo primero que vemos es regresarnos, volvernos a la palabra de Dios, volvernos a la revelación de Dios, a lo que Dios, hermanos, tiene para nosotros, su consejo sabio. Pero lo otro que vemos, estimados hermanos, es la confesión de nuestros pecados. La confesión de nuestros pecados y el apartarnos de nuestros pecados. Quiero invitarles a que leamos Nehemías, libro de Nehemías, capítulo 9, del versículo 1 al versículo 17. Nehemías, capítulo 9, del versículo 1 al versículo 17. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Yeshua, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, nuevamente, Yeshua, Cadmiel, Bani, Hasanías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, versículo 6. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Versículo 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos, le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti. Hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darle a su descendencia. Y cumpliste tu palabra, porque tú eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo le prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Le diste pan del cielo en su hambre, y en su sed le sacaste agua de la peña. Y le dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual
alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tarde para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Hermanos, seguido a esta obra de restauración por medio de la palabra de Dios, habían pasado algunas semanas ya, más de 2 semanas, en las que el pueblo de Dios estaba leyendo la palabra de Dios una y otra vez. Pero seguido a esta obra de restauración, como lo hemos dicho, continúa ahora la obra de humillación y confesión de pecados de parte del pueblo. Como un acto de adoración, ellos confesaron sus pecados. Confesaron que el Dios Altísimo había sido misericordioso en extremo, a pesar de sus rebeliones, a pesar de sus transgresiones, a pesar de sus pecados. Ellos entendían ahora que solo por la benevolencia de Dios, que solo por la misericordia de Dios, ellos no habían sido totalmente destruidos. En el versículo 31, Nehemías 9:31, Nehemías dice: mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste. ¿Por qué? Porque eres Dios clemente y misericordioso. Así que confesar los pecados, ¿qué significa? Confesar los pecados significa orar a Dios. Confesar los pecados significa venir ante Dios y exponer específicamente nuestros pensamientos pecaminosos, nuestras acciones pecaminosas ante Dios. Pero no es una vana confesión en la que venimos y confesamos a Dios nuestros pecados, sino también, hermanos, tenemos la determinación en el Señor de abandonar nuestros pecados y seguir al Señor Jesucristo. Las Escrituras dicen allí en Proverbios capítulo 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Así que la confesión de pecados que este pueblo hizo, hermanos, ellos entendieron quién es Dios, pero también entendieron quiénes eran ellos y la manera tan grave y tan extrema en la que ellos habían caído. La confesión entonces de pecado, estimados hermanos y amigos, consiste en llamar por su verdadero nombre lo que está mal, lo que estamos haciendo, siendo consistentes exactamente con lo que realmente es. Es decir, lo que es pecado, nosotros no podemos llamarle de otra manera, sino pecado. Pero la Biblia dice que vivimos en un mundo caído, lleno de pecado. Y hoy la gente le llama, a lo bueno le llama malo. Y a las cosas malas le llaman bueno. ¿Verdad? A las personas que son muy, digamos, les llaman muy buenas comunicadoras o buenos comunicadores. Pero la Biblia llama chismosas, ¿verdad? ¿O no? Fuerte, ¿verdad? A los que algunas veces toman algo, ellos dicen, yo lo tomé prestado, ¿no? Pero la Biblia le llama a eso ladrón, ¿verdad? Al que cayó en pecado y vive por ahí esclavo del pecado, alguno le dice, lo que pasa es que la esposa no lo amaba y él tocó que ir y buscar a otra para poder buscar lo que su esposa no le podía dar. Pues la Biblia le llama eso adulterio. A los novios que quizás viven en pecados, en fornicación, la Biblia le llama fornicación. Los jóvenes, ¿cómo le llaman, no? Eso es una distracción pasajera, ¿no? Eso no es nada comprometedor.
somos novios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, hermanos, llama las cosas como son por su nombre. Así que el pueblo de Dios, cuando entendió por la palabra que ellos habían fallado a Dios, ellos comenzaron a confesar sus pecados delante de Dios. Hermanos, ellos comenzaron a humillarse y a hacer duelo delante de Dios. Versículo 1 de Nehemías capítulo 9 dice: el día 24. Miren ustedes que quizás de pronto nosotros leemos rápidamente y esto se da en un momento histórico real. Dice el día 24, hubo un día en el que el pueblo se congregó, los hijos de Israel se congregaron, se humillaron delante de Dios, vestidos, dice, de cilicio y con polvo sobre sí, vinieron ayunando. Así que se cree que aproximadamente, si pudiéramos hablar de una fecha, el 20 de octubre aproximadamente del 444 antes de Cristo, es decir, el segundo día después de la clausura de la fiesta de los tabernáculos. Recuerden que el capítulo 8 termina con una fiesta de 8 días, la fiesta de los tabernáculos. El pueblo entendió que había una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, y ellos celebraron cuando entendieron, antes no. Así que las escrituras entonces dicen que el segundo día después de la clausura, ellos se reunieron nuevamente. ¿Cuál fue el propósito? Se reunieron para ayunar. Se vistieron de cilicio y echaron polvo sobre su cabeza. ¿Qué fue lo que este pueblo hizo? ¿Qué significaban todos estos actos? Humillación y duelo. Dolor por el pecado. El ayuno, hermanos, era un acto simbólico que mostraba su compromiso serio de que ellos querían venir a arreglar cuentas con Dios. No era un ayuno para hacer un trueque, ¿no? No es, voy a hacer un ayuno para que Dios me dé un trabajo. Voy a hacer un ayuno para... Aquí el ayuno era porque, hermanos, ellos estaban en duelo y sabían que habían fallado a Dios. Querían pasar tiempo con Dios, confesando sus pecados, hermanos. Dejaron por un momento la comida con el fin ahora de venir en intensidad y sin interrupción. Ahora también dice que vinieron en cilicio. Y es bien interesante, hermanos, porque en esos días, cuando había una gran calamidad, cuando algo extremo había ocurrido, el cilicio era algo así como un traje. Y ese traje me llama la atención, que era hecho de pelo de cabra. Así que era algo bien incómodo. Usted se imagina venir en ayuno, sin comer, con un traje incómodo que le picaba. Pero ese traje indicaba que estaban de luto. Pero no solo eso, sino que se echaban tierra, polvo sobre sí. Si alguien hiciera eso hoy, tremendo, ¿no? Una locura. Pero este pueblo hizo eso, hermanos. Ellos entendían que estaban delante de Dios, que habían fallado. Vinieron en ayuno, vestidos de cilicio, echándose polvo sobre su cabeza, reconociendo que habían fallado al Dios Todopoderoso. Hermanos, si usted y yo, como pueblo de Dios, y la iglesia, si usted está orando para que en medio de su familia haya restauración, si usted está orando porque usted desea cada día más vivir para la gloria de Dios, si usted está pidiendo lo que algunos llaman avivamiento, que algunos le llaman también renovación espiritual, si usted está buscando eso, si ese es su deseo, si usted está orando, déjeme decirle que eso no vendrá, sino es a través, hermanos, de la exposición de la palabra de Dios, de venir en humillación reconociendo que hemos fallado a Dios y que hemos pecado contra Dios. Si usted busca a través de la historia, los grandes avivamientos han llegado, hermanos, en ese contexto, un contexto de humillación, de duelo, de reconocimiento del pecado en relación con la palabra de Dios,
exponiéndonos, hermanos, a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Tú lo que necesitas es la palabra de Dios. Tú necesitas los consejos de Dios, no los consejos del psiquiatra. Tú necesitas los consejos de Dios. Y con esto no estoy diciendo, ¿verdad?, que no necesitamos profesionales en algunos momentos. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, no son los consejos del psiquiatra vivos y eficaces. No son los consejos de los hombres vivos y eficaces. Solamente hay, hermanos, algo que es vivo y eficaz, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de tu corazón y discierne lo que tú estás pensando. Esa es la palabra de Dios. Si estamos pidiendo y deseando que algo así ocurra, hermanos, va a ocurrir por medio de la palabra de Dios y venir, hermanos, en ese duelo reconociendo que hemos fallado a Dios. Ahora, como hemos dicho, no es solamente confesar nuestros pecados. ¿Sabe qué hizo este pueblo? Se apartaron de sus pecados. Versículo 2. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Así que el día inmediatamente después de la fiesta, es decir, el 23, ellos se ocuparon ahora de algo bien particular. ¿Y qué fue? Separarse de los extranjeros. Separarse de los extranjeros. Dios había dado una orden: no emparentarse con pueblos contrarios al pueblo de Dios. ¿Y por qué Dios había dado esta orden? ¿Y por qué Dios da esta orden? Porque Dios sabía que el unirse con otros que eran contrarios a la fe les iban a desviar de su fe, y finalmente les iban a llevar a desviarse de Dios, del Dios Todopoderoso. Ahora, si usted mira a la luz de las Escrituras, los hombres que se emparentaron, que se unieron con otras mujeres, o mujeres que se unieron con hombres que no eran del pueblo de Dios, hermanos, se desviaron. Y tenemos el caso de Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Primer libro de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Sí lo nota? Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Eso era lo que Dios quería evitarles, pero ellos hicieron lo contrario. Tenemos el caso de Sansón, un caudillo, un líder en Israel. Algo extraordinario ocurría en la vida de estos caudillos, que también se le llama jueces. Cuando el Espíritu de Dios llegaba sobre ellos, ellos podían hacer cosas extraordinarias de una manera sobrenatural. Hermanos, ¿qué hizo Sansón? Con una quijada de un animal, ¿verdad? ¿Qué hizo? Mató a 1000 hombres, a 1000 enemigos. ¡Wow! Era un hombre fuerte, pero Dios le había dotado de esa fuerza. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, cosas poderosas y tremendas ocurrían en la vida de estos hombres. ¿Y qué pasó con Sansón? Se metió con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Hermanos, ¿sabe? Con filisteas. Se unió con una mujer ramera, dice la Escritura también. ¿Sabe cómo quedó Sansón? Dice literalmente, hermanos, las Escrituras, que Sansón se convirtió, después de ser uno de los líderes, de los jueces que habían sido llamados para libertar al pueblo de Dios, Sansón quedó siendo juguete de sus enemigos. Le sacaron los ojos, le cortaron el cabello y lo pusieron como un payaso para reírse de él. Así que, hermanos, vemos a través de la palabra de Dios
Dios es fiel. Y es un llamado que Él nos hace, estimados hermanos, a vivir realmente vidas fructíferas en Él. Estos hombres tuvieron convicción de pecado y se apartaron de los extranjeros, literalmente. Se apartaron. Tú estás siendo llamado, hermano, amigo, a apartarte de aquellas cosas que se levantan para que tú no cumplas con el propósito de Dios. Quizás de pronto no es una mujer, de pronto pueden ser otras cosas, pero ¿cuáles son los ídolos? El Señor Jesús dijo, mira, donde está tu tesoro, lo que tú más amas, es allí donde está tu corazón. ¿Qué es lo que tú más amas? El Señor dijo, tú no puedes servir a dos señores. O amarás a uno y aborrecerás al otro. No podrás amar a dos. Así que mi pregunta es, ¿a quién amas tú? ¿Quién es tu Dios? No puedes amar a Dios y a las riquezas. No puedes amar a Dios y al mundo. No puedes amar a Dios y al pecado. Las Escrituras dicen que el que ama a este mundo lleno de pecado se constituye en enemigo de Dios. Eso es lo que dice las Escrituras. Ellos entonces por su parte confesaron sus pecados. Pero no solamente ellos confesaron sus pecados, sino también confesaron los pecados de sus antepasados. Versículo 2. Se pusieron en pie, confesaron los pecados y las iniquidades de sus padres. Versículo 3. Puestos de pie cada uno en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor su Dios por una cuarta parte del día, y por otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. De acuerdo al horario judío, lo que quiere decir fue, hermanos, que ellos leyeron las Escrituras por 3 horas y luego durante 3 horas confesaron sus pecados. 3 horas confesando pecados. ¿Se imagina? 3 horas confesando sus pecados y los de sus antepasados. Ahora, esta oración fue dirigida, se cree que por Esdras, pero también por un grupo de levitas. Ahora, en esta oración el pueblo es conducido, hermanos, a adorar a Dios, a exaltar el nombre de Dios por lo que es Dios, por sus perfecciones, por sus atributos. Pero también en esta oración ellos reconocen sus pecados ante Dios. Y ellos ahora, como resultado de esta confesión, como acto de adoración, llegan a unos compromisos serios. En mi análisis de ese pasaje, esa oración que inicia Esdras y los levitas, inicia en el versículo 5, Nehemías 9, 5. Y dijeron los levitas, y menciona los nombres, y empezaron a orar desde el versículo 5. ¿Sabe dónde se termina esa oración? En el versículo 37 termina la oración. Y luego en el versículo 38 son los compromisos a los que ellos llegan después de haber confesado sus pecados. ¿Qué es lo que contiene esta oración? Y hay algunos elementos que quisiera que usted los tuviera bien presente. En esta oración de confesión de pecados, Dios es exaltado y el pueblo de Dios ahí es descrito por su maldad. Veamos. En esta oración Dios es adorado y se reconoce como creador. Versículo 6, Nehemías 9, 6. Tú solo eres Jehová, tú eres el creador de los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Qué fue lo que ellos declararon ahí, hermanos? Dios es el creador de lo visible y Él es el creador de lo invisible, y los ejércitos celestiales le adoran. ¡Wow! Dios es el creador y por eso merece adoración. Pero no solo eso, versículo 7 y versículo 8. Dios es fiel.
Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. ¿Y de dónde lo sacaste? Lo sacaste de Ur de los Caldeos. Y le pusiste el nombre Abraham, ¿verdad? Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque tú eres justo. Ellos adoraron a Dios y reconocieron: Señor, tú eres fiel, Padre. ¿Cuán fiel eres? Que escogiste a un hombre que estaba en Ur de los Caldeos, a un hombre pagano, lo escogiste, lo salvaste y lo llamaste para dirigir a una gran nación. Lo llamaste y le convertiste en el hombre de la fe, el padre de la fe. Dios es fiel. Y lo hiciste y cumpliste tu palabra. Es decir, el Señor no se quedó ahí, cumplió su palabra. El Señor le dijo a Abraham: Abraham, mira, ven acá. Yo te voy a dar a ti una descendencia grande. Y ven y cuenta las estrellas. ¿Tú puedes contar las estrellas, Abraham? No. Bueno, así va a ser la descendencia que yo te voy a dar. Hermanos, la iglesia, yo creo, a través de la palabra de Dios, la iglesia no inicia en el Nuevo Testamento. La iglesia inicia, hermanos, desde el Antiguo Testamento. La iglesia inicia, hermanos, desde la eternidad. Dios tenía en mente la iglesia, el pueblo de Dios. Por eso es que Dios llama a Abraham y le habla de en tu simiente, hablándole de Jesús, hermanos. Por eso es que cuando vamos al Nuevo Testamento, la Biblia nos habla de gente de todas las naciones, ya no un pueblo judío, sino ahora gente de todas las naciones, griegos, esclavos, libres, gente de todos los pueblos, gente de todas las naciones. Por eso es que la palabra de Dios dice, hermanos, que un día estaremos ante el trono de Dios adorándoles, multitudes de todos los lugares del mundo, toda lengua, allí adorando y exaltando el nombre de Dios. Ellos también reconocieron que el Señor era Salvador y protector. Versículos del 9 al 12. Miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto. Oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, con el pueblo. Versículo 11. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde había de ir. Oh Señor, tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro protector. Mira lo que hizo Dios. Los sacó de la esclavitud de Egipto. Los hizo pasar literalmente por en medio de un mar. Y pasaron en seco. Aun cuando las aguas en ese momento eran profundas, literalmente abrió el mar en dos y pasaron. Ellos no podían creerlo, hermanos. Con columna de nube, dice las Escrituras, los guiaba. En columna de fuego de noche, para que no se perdieran. Y obviamente para calentarles allí, ¿verdad? Porque tenían frío. Pero también dice que para alumbrarles el camino por donde habían de ir. O sea, el Señor les salvó, pero al mismo tiempo les protegió. Tú eres, oh Dios, el Salvador. Tú eres el protector. Hermanos, esta oración está llena de exaltación acerca de Dios, hermanos. Ellos entendieron ahora que las leyes que Dios había dado eran leyes santas, que eran leyes buenas. Versículo 13, versículo 14. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y le diste, miren, juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Ellos entendieron: oh Dios, tú eres nuestro legislador. Tú nos has dado leyes buenas, no son mandamientos malos, son mandamientos buenos, justos, santos para nuestro bien. Los mandamientos que encontramos en la palabra, jóvenes, no son mandamientos para hacernos daño, son mandamientos buenos, santos,
justos para nuestro bien espiritual. Ay, pero es que esos mandamientos, ay, pero es que mira lo que Dios dice aquí, que yo no debo de hacer esto. Dios te está protegiendo. Dios está cuidando de ti, no te está haciendo lo malo. El pueblo no entendía eso. Pero en este momento, hermanos, por la obra poderosa de Dios, pudieron entenderlo. Pudieron entender que Dios era misericordioso. Antes no habían entendido. Versículo 31, 9:31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercancía y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día, dice el versículo, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. O sea, ellos entendieron que Dios es un Dios de misericordia y que lo llamaba a hacer misericordia. Ahora Dios les estaba diciendo a ellos, miren, ustedes deben dejar descansar la tierra el séptimo año. Pero no solo eso, sino que si alguien les debe a ustedes, entonces perdonen esa deuda. Les llamó a ser misericordioso. Pero no solamente eso, hermanos, sino ahora ellos entendieron, hermanos, que Dios es un Dios que es llamado a ser adorado, a ser exaltado, y que no podían negociar con esos días en los cuales estamos en el pueblo. Ese día ven a adorar a Dios. No, es que ese día voy a vender la mercancía. Ese día no. Es que ese día, Señor, voy para la playa. Ese día no. No, es que ese día, Señor, voy a salir para el cine. Ese día no. Ellos entendieron ahora que tenían que adorar a Dios y que Dios había escogido de entre la semana un día especial, un día solemne en el cual venir y adorar a Dios. Así que todo esto, hermanos, y les invito a seguir leyendo todo el capítulo, porque si seguimos observando todo el capítulo, vamos a ver más de Dios, más de Dios. Así que ellos ahora tienen un entendimiento correcto de Dios, y Dios es adorado como lo que Él es, como creador, como fiel, como salvador, como protector, como legislador, como proveedor, como misericordioso, como un Dios justo, como un Dios bueno, como un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Ahora ellos entienden eso. Pero no solamente se quedan allí, sino que ahora ellos comienzan a reconocer quiénes somos nosotros, Señor. Versículo 16, Nehemías 9:16. Nehemías 9:16, mas ellos, es decir, nuestros antepasados, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillos para volverse a su servidumbre. Así que ahora el pueblo se reconoce. ¿Y cómo se reconoce? Hemos sido altivos, hemos sido desobedientes de una manera obstinada. Y eso es lo que traduce duro de cerviz. Obstinados, hemos vivido altivos y obstinados a tus mandamientos, oh Señor. Ellos entendieron que se habían olvidado de los actos maravillosos y portentosos de Dios. Se habían olvidado de que era Dios el que había estado con ellos. Les había dado agua, les había dado maná, les había dado a comer carne, les había protegido. Se habían olvidado de eso. Ahora ellos están confesando eso. Nehemías 9:17, la parte A, dice: se negaron a escucharle, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad, dice la Nueva Versión Internacional, y rebeldía. Fue tanta su terquedad y su rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver de la esclavitud de Egipto. Dijeron: Señor, tú no nos sirves.
Pero aún así, hermanos, el texto dice, pero tú no los abandonaste, porque eres un Dios perdonador, porque eres un Dios clemente y compasivo. Pero ellos se reconocen como altivos, como desobedientes, que se olvidaron de los actos portentosos de Dios, de las maravillas, de la misericordia de Dios. Ellos se reconocen ahora como personas rebeldes e incluso asesinas. Versículo 26, Nehemías 9:26, la Nueva Versión Internacional dice, pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, rechazaron tu ley, mataron a tus profetas que los convocaban a que se volviesen a ti, te ofendieron mucho, hacedores de maldad. Tremendo. Se reconocen como rebeldes, como asesinos, que no recibieron a los profetas que traían palabra de Dios, sino que les incomodaba la palabra y mataron a los profetas haciendo maldad. Hermanos, después de toda esta confesión de pecados, después de reconocer quién es Dios, después de reconocer quiénes son ellos, ¿qué hace falta ahora? Del versículo 38 al capítulo 10, es decir, del capítulo 9, del versículo 38, al capítulo 10, ahora ellos llegan a unos compromisos. Hermanos, ¿quién es Dios? ¿Quién eres tú? Si tú y yo estamos pidiendo restauración, debemos empezar por la palabra de Dios. Debemos continuar confesando nuestros pecados a Dios, apartarnos de ellos y entender en esa confesión quién es Dios y quién soy yo. Y finalmente eso me debe de llevar a mí a concluir cuáles son los compromisos. ¿Cuáles son mis compromisos ahora? Entendiendo que he venido de todo corazón sin esconder a Dios nada. Tú le puedes esconder a tus amigos quién eres tú. Tú le puedes esconder a tus papás quién eres tú. Tú te puedes esconder de todo el mundo, pero hay alguien del cual tú no te puedes esconder. El salmista en el capítulo 139 dijo, Señor, ¿a dónde huiré de ti, Señor? Señor, si fuera los cielos, allí estás tú, Señor. Aún en el Seol, allí estás tú. ¿Quién huirá de tu presencia, oh Señor? Oh bendito Dios, dice el salmista. Aún no hay palabras en mi lengua cuando ya tú las sabes. Tú conoces todo. Tú conoces mi sentarme, mi levantarme. Tú conoces todo completamente, Señor. Así que ellos entendieron eso y por eso pudieron venir ante Dios confesando quiénes eran ellos. Entendiendo quién era Dios. Pero además de eso, que ellos necesitaban ahora hacer unos compromisos serios delante de Dios. Al finalizar de la oración, el pueblo entonces promete ahora lealtad ante Dios. El pueblo ahora se compromete, pero no es un compromiso solamente de labios, sino que ellos ahora, ¿quién les dijo a ellos eso? Porque ellos sabían que muchas veces habían olvidado de Dios y habían dicho que iban a volver a Dios, pero ahora entonces el compromiso es escrito. Y ellos dicen, nos vamos a afirmar que nosotros nos vamos a comprometer. Y esa firma, hermanos, será un sello oficialmente personal. ¿Y quiénes firman? Léalo ahí, Nehemías, capítulo 9, al final, versículo 38, 9:38. A causa de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Así que en el orden, Esdras, el escriba, Nehemías, el gobernador, los sacerdotes, los levitas, los príncipes y todo el resto del pueblo firmaron comprometidos. ¿Y qué fue lo que prometieron ahora? Prometieron obedecer los preceptos de Dios que se habían olvidado de ellos. Nehemías 10:29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar. Hermanos, hicieron un juramento que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés y siervo de Dios,
y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Prometieron obedecer los preceptos de Dios. Usted dirá, bueno, pero a veces yo he prometido a Dios y no he cumplido. Pero dentro del contexto de lo que estamos viendo, hermanos, en ellos había arrepentimiento genuino. En ellos había contrición de pecado y venían delante de Dios. Así que creemos que, hermanos, en fe, dependientes de Dios, ellos entendían que ellos no estaban solos dentro de todo este proceso. Ellos entendían que el Dios que había estado con sus antepasados ahora iba a estar con ellos y les iba a ayudar, y que ellos podían obedecer la palabra de Dios. Hermanos, tú puedes obedecer la palabra de Dios. Tú puedes hacer fiel promesa ante Dios. Joven, tú puedes en el Señor determinar con la ayuda del Espíritu Santo y decir: yo no voy a vivir esclavo del pecado. Yo no voy a vivir en lujurias y borracheras. Yo no voy a vivir en la pornografía. Yo no voy a vivir esclavo del pecado. Yo puedo vivir como un hijo de Dios, santo. Yo soy un pueblo santo. Yo soy hijo de Dios. Él me ha escogido para Él. Podemos hacerlo, hermanos, en el Señor. Ellos podían ahora, hermanos, hacer un compromiso de mantenerse como un pueblo santo y no contaminarse. Versículo 30, Nehemías 10:30. Ellos dijeron, recuerden, ellos habían vivido esclavos del pecado. Ellos habían casado con mujeres que no eran del pueblo de Dios, con hombres que no eran del pueblo de Dios. Versículo 30. Ellos dijeron: no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Así que puede estar bien bonita la hermana. Bueno, no la hermana, porque si es hermana, qué bien. Y si el Señor pues está guiándote a eso. Pero puede estar bien bonita la filistea, puede estar bien bonita Dalila, pero Dios te está diciendo: no lo hagas. Acuérdate, si lo haces, te vas a desviar, te vas a ir tras otros ídolos y no vas a vivir para la gloria de Dios. Así que ellos dijeron: oh Señor, nos mantendremos como un pueblo santo y no nos contaminaremos. No nos comprometeremos, no nos vamos a casar con mujeres que no son del pueblo de Dios. Pero además de eso, hermanos, ellos hicieron un compromiso de que ahora adorarían verdaderamente a Dios en espíritu y en verdad. Y por eso ellos entendieron a través de la palabra de Dios, porque, hermanos, vivimos en un mundo donde muchos dicen todo relativo, pero realmente no todo es relativo. Hay absolutos. Y a veces decimos: ¿cuál es el día de adoración? Y algo, cualquier día es un día de adoración, cualquier día. Es cierto que el Señor nos llama a adorar a Dios todos los días, pero el Señor dejó por escrito que entre los días de las semanas hay un día en el que el Señor nos convoca de una manera solemne para venir con nuestra familia y venir a adorarle. Ellos entendieron a eso y dijeron: vamos a adorar a Dios como Dios lo está pidiendo, de una manera espiritual y verdadera. Por eso en el versículo 31 ellos dijeron: prometimos que si la gente del país viene el día de adoración, nosotros no vamos a vender mercancía ese día, sino que ese día vamos a adorar a nuestro Dios. Hicieron ese compromiso delante de Dios y vivieron para la gloria de Dios, hermanos. Estimado hermano, recuerda la palabra de Dios en esta mañana. Todo el capítulo 10 son los compromisos que ellos hicieron para con Dios. En este acto de humillación y confesión de pecados se ve claramente, número 1, el reconocimiento de la fidelidad y la misericordia de Dios. El pecado y fracaso del pueblo que se alejó de Dios constantemente. Pero finalmente, hermanos, ellos concluyeron que ahora tenían una necesidad, y esa necesidad es
estar dependientes de Dios completamente para su bien espiritual. ¿Queremos restauración y renovación? Vivamos en dependencia de Dios. Vengamos al Señor tal como somos, como dice una canción. Confesemos nuestros pecados a Dios y pidamos a nuestro Dios poderoso, por la intervención del Espíritu Santo, hermanos, que nos permita echar a un lado todo aquello, como dice el autor de la carta a los Hebreos, todo peso que nos asedia y del pecado, y corramos con paciencia la carrera del cristianismo que tenemos por delante, y que muy seguramente en el Señor llegaremos al final para su gloria y para su alabanza.